El sol del mediodía caía implacable sobre las calles de San Salvador. Entre el bullicio del tráfico y los vendedores ambulantes que ofrecían sus productos, un niño de no más de 10 años caminaba con su pequeña mochila colgada al hombro. Su uniforme escolar aún estaba impecable, aunque sus zapatos mostraban el desgaste de largas caminatas diarias. Llevaba en sus manos un modesto almuerzo envuelto en papel aluminio, el cual su madre le había preparado con esmero antes de que saliera de casa. A unos metros de distancia, sentado en una banca del parque, un anciano de aspecto desaliñado miraba a su alrededor con ojos perdidos. Su cabello encanecido estaba despeinado y sus ropas, aunque limpias, parecían haber visto mejores días. Parecía estar en un mundo completamente ajeno al bullicio de la ciudad. De vez en cuando, murmuraba palabras ininteligibles, como si estuviera conversando con alguien que solo podía ver. La mayoría de las personas pasaban de largo, sin prestarle atención, como si fuera invisible. El niño se detuvo a pocos pasos del anciano y lo observó con detenimiento. Algo en su mirada lo conmovió profundamente. Sin pensarlo demasiado, se acercó y, con una tímida sonrisa, extendió su almuerzo. «Señor, ¿tiene hambre?», preguntó con voz suave. El anciano levantó la mirada, sorprendido. Sus ojos, que reflejaban confusión, se iluminaron brevemente al ver el gesto del niño. Con manos temblorosas, tomó el paquete de comida y lo observó como si no estuviera seguro de qué hacer con él. Finalmente, esbozó una sonrisa agradecida. «Gracias, muchas gracias, hijo», balbuceó, mientras el niño se sentaba a su lado para hacerle compañía. A unos metros de distancia, dentro de un automóvil de vidrios polarizados, alguien observaba la escena con atención. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, había detenido su vehículo por un imprevisto camino a una reunión, pero lo que vio a través de parabrisas capturó por completo su atención. Su mirada se clavó en aquel pequeño que, sin esperar nada a cambio, le había entregado su almuerzo a un desconocido. El presidente entrecerró los ojos, intrigado. En su carrera política había visto muchas cosas, pero ese acto de bondad espontáneo le provocó una profunda reflexión. Tomó su teléfono y realizó una rápida llamada a su equipo de seguridad. «Averigüen quién es ese niño», ordenó con tono firme pero sereno. Mientras tanto, el anciano abría el paquete con torpeza y comenzaba a comer con lentitud, disfrutando cada bocado como si fuera un banquete. A su lado, el niño le hacía preguntas con curiosidad genuina. No le importaba que el anciano apenas pudiera recordar su propio nombre o que repitiera las mismas historias varias veces. Para él, simplemente era alguien que necesitaba compañía. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en cuestión de horas, sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El niño no se imaginaba que su pequeño gesto de bondad había sido presenciado por el hombre más poderoso del país. Mientras conversaba con el anciano, sin prisa y con la inocente curiosidad de un niño que solo quería hacer el bien, el equipo de seguridad de Nayib Bukele ya estaba en movimiento. Desde sus vehículos, los agentes comenzaron a recopilar información sobre el pequeño y el anciano, pero lo hicieron con discreción, sin interrumpir el momento que se desarrollaba frente a ellos. «Señor presidente, el niño parece ser de una familia humilde. Estudia en una escuela pública cercana y, según las fuentes locales, suele ayudar a la gente de la comunidad», informó uno de los agentes a Bukele a través del auricular. El presidente no apartaba la vista del niño. Algo en su actitud le recordaba a sí mismo cuando era pequeño, a esos momentos en los que su padre le enseñaba que el verdadero poder estaba en la compasión y la justicia. Sin pensarlo más, bajó del vehículo y caminó con paso decidido hacia la banca donde el anciano y el niño conversaban. El pequeño, absorto en su plática con el anciano, tardó unos segundos en notar que alguien se había detenido frente a ellos. Cuando levantó la vista, sus ojos se agrandaron de asombro. Reconoció de inmediato al hombre que tenía enfrente. Su silueta inconfundible, la gorra negra, la barba bien cuidada. Era Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, mirándolo con una mezcla de admiración y ternura. «Hola, jovencito», dijo Bukele con una sonrisa genuina. «Vi lo que hiciste. Fue un gesto muy noble». El niño, aún impactado, se levantó de la banca sin saber exactamente qué decir. El anciano también miró a Bukele, pero con la misma confusión con la que había observado todo lo que pasaba a su alrededor. «Yo solo quería ayudarlo», respondió el niño, bajando la mirada, sintiéndose de repente tímido ante la presencia del presidente. Bukele se agachó a su altura y le puso una mano en el hombro. «¿Sabes cuántas personas pasaron por aquí sin siquiera mirarlo?», preguntó, señalando al anciano.
Tú fuiste el único que se detuvo. Y eso dice mucho de la clase de persona que eres. El niño no sabía cómo responder, pero la sonrisa del presidente le transmitió confianza. ¿Cómo te llamas?, preguntó Bukele. Emilio, señor presidente. Emilio, repitió Bukele, como si estuviera memorizando el nombre. Ven, quiero que vengas conmigo un momento. El niño miró al anciano, como pidiendo permiso, pero éste simplemente sonrió sin comprender del todo la situación. Bukele extendió su mano y Emilio la tomó con nerviosismo. Juntos comenzaron a caminar hacia donde estaba el equipo de seguridad. Lo que Emilio no sabía era que esta simple caminata marcaría el inicio de algo mucho más grande. Mientras Emilio caminaba al lado de Nayib Bukele, su corazón latía con fuerza. Nunca había imaginado que un simple acto de bondad podría llevarlo a estar junto al presidente del país. Cada paso que daba sentía el peso de las miradas de los agentes de seguridad, quienes lo observaban con curiosidad pero sin hostilidad. El niño no entendía exactamente qué estaba pasando, pero confiaba en que no había hecho nada malo. Al llegar al vehículo presidencial, Bukele le indicó que subiera. Emilio vaciló por un momento, mirando hacia atrás, hacia la banca donde había dejado al anciano, pero el presidente le sonrió con calma. No te preocupes, Emilio, no nos iremos muy lejos. Solo quiero mostrarte algo, dijo con un tono tranquilizador. El niño, todavía sin palabras, asintió y subió al vehículo. En el interior, el aire acondicionado contrastaba con el calor sofocante de la calle. Emilio se sintió pequeño en aquel asiento de cuero, rodeado de tecnología que nunca había visto de cerca. A su lado, Bukele sacó su teléfono y le mostró una imagen en la pantalla. ¿Sabes quién es él?, preguntó el presidente. Emilio miró la imagen. Era una foto del anciano con el que acababa de compartir su almuerzo, pero en la foto se veía más joven, con un semblante más fuerte y vestido con un uniforme militar. Es el señor del parque, pero se ve diferente, respondió el niño con inocencia. Bukele asintió. Él se llama Guillermo Hernández. Fue soldado hace muchos años y dedicó su vida a servir a este país. Pero con el tiempo, las cosas se complicaron para él. Perdió su familia, su hogar, y la enfermedad hizo que olvidara casi todo sobre su vida. Hoy nadie se acuerda de él, excepto tú. Emilio sintió un nudo en la garganta. Miró la foto otra vez y luego bajó la mirada. Nunca imaginó que aquel hombre con la mirada perdida en el parque tenía una historia tan importante. Él también nos sirvió a nosotros, continuó Bukele, y ahora es nuestro turno de ayudarlo. El presidente se giró hacia uno de sus asistentes y le dio una orden en voz baja. Luego, miró a Emilio con una sonrisa. Dime, Emilio, ¿te gustaría ayudarme a hacer algo por él? Los ojos del niño se iluminaron. Sí, señor presidente. Bukele asintió, satisfecho con la respuesta. En ese momento, el vehículo arrancó suavemente, mientras Emilio miraba por la ventana, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. El vehículo presidencial avanzó por las calles de la ciudad, con Emilio aún procesando lo que acababa de escuchar. Mientras observaba el paisaje a través de la ventana, su mente seguía dándole vueltas a la historia del anciano Guillermo. ¿Cómo era posible que alguien que había servido a su país terminara olvidado en un parque? Bukele, con su característica calma, rompió el silencio. Vamos a hacer algo importante, Emilio, no solo por Guillermo, sino por muchas personas como él. Quiero que veas con tus propios ojos lo que sucede cuando alguien se preocupa de verdad por los demás. El niño asintió sin entender completamente lo que significaban esas palabras, pero la emoción en su pecho le decía que estaba a punto de presenciar algo grande. El auto finalmente se detuvo frente a un edificio imponente. Emilio miró por la ventana y vio que estaban en un lugar diferente a cualquier otro que hubiera visitado antes. Era un centro de atención social, un refugio especial para personas en situación de calle, donde médicos, psicólogos y trabajadores sociales ofrecían ayuda a quienes lo necesitaban. Cuando bajaron del vehículo, Emilio sintió que todos los ojos estaban puestos en él. Agentes de seguridad, personal del centro y hasta algunos curiosos en la calle lo miraban con asombro. Pero lo que más llamó su atención fue que, a unos metros de distancia, el anciano Guillermo también había sido llevado hasta allí. ¿Guillermo?, susurró Emilio con sorpresa. El anciano estaba sentado en una silla de ruedas, con una manta sobre los hombros, y parecía más confundido que nunca. Dos médicos le hablaban con suavidad, intentando tranquilizarlo. Bukele y Emilio se acercaron lentamente. «Señor Guillermo, ¿se siente bien?», preguntó el presidente con amabilidad.
El anciano alzó la vista con esfuerzo. Sus ojos intentaban enfocar el rostro de Bukele, pero la confusión seguía presente en su mirada. Yo lo conozco, balbuceó el anciano, pero su mente no lograba conectar los recuerdos. Bukele sonrió con paciencia. No se preocupe, don Guillermo. Está en un lugar seguro. Aquí lo van a cuidar como usted merece. El anciano pestañeó varias veces. Luego, su mirada se posó en Emilio y, por un breve instante, su rostro se iluminó. Tú eres el niño, el del parque, murmuró con voz temblorosa. Emilio sintió un nudo en la garganta, pero se armó de valor y se acercó aún más. Sí, don Guillermo. Soy Emilio, dijo con una sonrisa. Y no está solo. Estamos aquí para ayudarlo. En ese momento, Bukele puso una mano en el hombro del niño y, mirando a todos los presentes, habló con determinación. Guillermo es solo una de las muchas personas que han sido olvidadas por la sociedad. Pero eso se acabó. A partir de hoy, este centro tendrá todo lo necesario para cuidar de ellos como se merecen. Los trabajadores del refugio aplaudieron con entusiasmo, emocionados por el anuncio. Emilio, sin poder evitarlo, miró al presidente con admiración. No solo había cumplido su promesa de ayudar a Guillermo, sino que estaba haciendo algo aún más grande. Estaba cambiando vidas. Lo que Emilio no sabía era que esta historia apenas comenzaba. La emoción en el ambiente era palpable. Emilio miró a su alrededor y vio cómo los trabajadores del refugio intercambiaban miradas de esperanza. Algunos incluso tenían los ojos vidriosos. Para ellos, las palabras de Nayib Bukele no eran solo un discurso, eran la promesa de un cambio real. Pero lo que más conmovió a Emilio fue ver a Guillermo, con su expresión aún confusa, pero con una chispa de vida en sus ojos, como si, después de mucho tiempo, sintiera que alguien lo veía de verdad. Señor presidente, ¿esto significa que el señor Guillermo tendrá un hogar? Preguntó el niño con cautela. Bukele sonrió y asintió. Sí, Emilio, y no solo él. Vamos a asegurarnos de que nadie que haya servido a nuestro país termine olvidado en las calles. Las palabras del presidente resonaron en la sala. Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca imaginó que su simple acto de compartir un almuerzo llevaría a algo tan grande. Uno de los médicos se acercó y le habló con suavidad a Guillermo. Señor Hernández, queremos hacerle unos chequeos médicos. Nada complicado, solo para asegurarnos de que está bien. El anciano asintió lentamente. Emilio vio cómo los doctores lo llevaban a una sala especial y sintió un alivio en el pecho. Guillermo ya no estaba solo. Pero justo cuando pensaba que todo estaba tomando su rumbo, Bukele se giró hacia con una expresión seria pero amable. Emilio, hay algo más que quiero que veas. El niño lo miró con curiosidad y un poco de nerviosismo. ¿Qué cosa? El presidente puso una mano en su hombro. Acompáñame. Ambos caminaron por un pasillo largo hasta llegar a una sala con grandes ventanales. Desde ahí, Emilio pudo ver más personas en el refugio. Algunos eran ancianos como Guillermo, otros parecían más jóvenes pero con miradas de derrota. ¿Ves a esas personas? Preguntó Bukele. Emilio asintió en silencio. Cada uno de ellos tiene una historia. Algunos fueron abandonados, otros simplemente tuvieron mala suerte. Pero todos merecen una segunda oportunidad. El niño bajó la mirada. Nunca se había detenido a pensar en cuántas personas podían estar sufriendo en silencio. Y tú, Emilio, nos recordaste algo muy importante, continuó Bukele. Nos recordaste que la bondad, por más pequeña que sea, puede cambiar la vida de alguien. El niño sintió un nudo en la garganta. Yo solo le di mi almuerzo, susurró. El presidente sonrió. Sí, pero no fue solo eso. Le diste esperanza. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Emilio sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca antes había sentido algo así. En ese momento, Bukele sacó su teléfono y escribió un mensaje. Voy a hacer que esta historia llegue a todo el país. Que todos sepan lo que hiciste hoy. El niño abrió los ojos con sorpresa. ¿Yo? ¿Por qué? Porque el mundo necesita más personas como tú, Emilio, y quiero que tu historia inspire a otros. El niño no sabía qué decir. Solo miró al presidente con gratitud. Lo que no sabía era que, en pocas horas, su gesto se volvería viral, y su vida cambiaría para siempre. El día de la visita a Palacio Presidencial amaneció con un sol radiante, como si el universo entero celebrara el destino de Emilio. Desde que se despertó, sentía un cosquilleo en el estómago. No era solo emoción,
sino también una sensación de responsabilidad. Su madre lo ayudó a vestirse con su mejor ropa, una camisa blanca y un pantalón oscuro. No tenía un traje elegante, pero eso no importaba. Lo que realmente llevaba consigo era el corazón lleno de esperanza. Cuando salieron de casa, un automóvil oficial los esperaba. Emilio nunca había visto un vehículo tan lujoso de cerca. Al subir, el conductor lo saludó amablemente. «Señor Emilio, el presidente lo espera con ansias». El niño sintió un escalofrío. No podía creer que todo esto estuviera pasando. El camino hacia el palacio fue un desfile de emociones. Mientras avanzaban por las calles de San Salvador, la gente reconocía a Emilio y lo saludaba. Algunos le gritaban desde las aceras: «Eres un héroe, Emilio. Gracias por inspirarnos». Otros simplemente lo miraban con admiración. Por primera vez en su vida, Emilio sintió que lo veía no solo como un niño, sino como alguien que había hecho la diferencia. Al llegar al Palacio Nacional, la imponente estructura lo dejó sin aliento. Era un edificio majestuoso, con enormes puertas y detalles dorados que reflejaban la luz del sol. Cuando descendieron del auto, un grupo de periodistas ya estaba esperando. Las cámaras y los micrófonos se alzaban en el aire. «Emilio, Emilio, ¿cómo te sientes?», preguntó una reportera. «¿Qué piensas sobre el proyecto, Emilio?», insistió otro periodista. El niño miró a su madre, buscando apoyo. Ella le sonrió con ternura y le apretó la mano. «Estoy muy feliz», dijo con timidez. «No pensé que todo esto pasaría solo por compartir mi almuerzo». Las cámaras captaron su sinceridad y los periodistas sonrieron con ternura. Un grupo de escoltas los llevó al interior del palacio. Mientras caminaban por los largos pasillos, Emilio no podía dejar de admirar las enormes pinturas y esculturas. Finalmente, llegaron a una gran sala donde Nayib Bukele los esperaba con su característica sonrisa. «Emilio», exclamó el presidente, acercándose para darle un fuerte abrazo. «Qué honor tenerte aquí». El niño sintió la calidez en el abrazo del mandatario y de inmediato se relajó. «Gracias por invitarme, señor presidente», dijo con voz temblorosa. «El honor es mío», respondió Bukele. «Hoy quiero mostrarte algo muy especial». El presidente hizo un gesto con la mano, y una gran pantalla en la sala se encendió. En ella apareció el diseño del primer centro de ayuda del proyecto Emilio. Era un edificio moderno, con amplios espacios verdes, áreas de recreación y dormitorios cómodos para los ancianos sin hogar. «Este es el primer refugio que construiremos en tu honor», explicó Bukele. «Y quiero que seas el primero en visitarlo cuando esté terminado». Emilio no pudo contener las lágrimas. Jamás imaginó que algo así sucedería. «No sé qué decir», susurró, con la voz entrecortada. «No tienes que decir nada», respondió el presidente. «Tú ya hiciste lo más importante, inspirarnos a todos». En ese momento, un equipo de asistentes entró a la sala con un sobre dorado. Bukele lo tomó y se lo entregó a Emilio. «Este es un pequeño regalo para ti». El niño abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una beca de estudios completa hasta la universidad. «Queremos asegurarnos de que sigas creciendo y cumpliendo tus sueños», explicó Bukele. «Porque necesitamos más personas como tú en el mundo». Emilio sintió que su corazón latía con fuerza. Su madre no pudo contener las lágrimas. «Gracias, señor presidente», dijo con la voz entrecortada. «Esto significa mucho para nosotros». La reunión continuó con una charla amena. Emilio le contó a Bukele sobre su vida, sus sueños y sus deseos de ayudar a más personas. Pero la sorpresa final llegó cuando el presidente le dijo: «Emilio, quiero que seas nuestro embajador juvenil de solidaridad. Quiero que recorras el país y cuentes tu historia para inspirar a otros niños a ayudar». El niño sintió un escalofrío de emoción. «¿En serio?». «Por supuesto. Eres la prueba de que no importa la edad para hacer el bien». La noticia fue recibida con aplausos. Emilio miró a su madre, buscando su aprobación. Ella le sonrió con orgullo y asintió. «Acepto», dijo finalmente, con una sonrisa radiante. Y así, el niño que solo quería compartir su almuerzo se convirtió en un símbolo de esperanza para todo un país. Días después, cuando el proyecto Emilio comenzó a tomar forma, miles de personas ofrecieron como voluntarios para ayudar en la construcción de los refugios. Empresas privadas donaron fondos, y la historia de Emilio se convirtió en un ejemplo mundial de cómo un simple acto de bondad puede transformar vidas. Pero lo más importante para Emilio no era la fama ni los reconocimientos. Lo que realmente lo hacía feliz era saber que, gracias a su gesto, muchas personas tendrían una segunda oportunidad en la vida.
Y cada vez que pasaba frente al lugar donde había conocido a Guillermo, recordaba el día en que decidió compartir su almuerzo, el día en que, sin saberlo, cambió el mundo.